La primera vez que ella me miró, no se sintió como una coincidencia. Se sintió como una decisión. Al otro lado de una sala llena de enormes candelabros de cristal, risas elegantes y personas que jamás necesitaban revisar sus cuentas bancarias antes de pedir cualquier cosa, la esposa de mi jefe sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal. El suficiente tiempo para que mi pecho se tensara. El suficiente tiempo para hacerme pensar si había hecho algo mal, o si algo en mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si crees que incluso los momentos más pequeños pueden cambiar una vida, tómate un segundo ahora mismo para dar like, comentar, compartir y suscribirte. Historias como estas son para las personas que todavía creen en la bondad, en las segundas oportunidades y en los giros inesperados del destino. Yo no debía estar allí esa noche. Solo era un asistente, apenas un nombre más en una noina, trabajando para un hombre cuyo mundo estaba tan lejos del mío, que incluso estar en la misma habitación se sentía como una invasión. Mi traje era prestado, un poco ajustado en los hombros, y mantenía las manos en los bolsillos para esconder lo incómodo que me sentía. Todos los demás se movían como si pertenecieran a ese lugar. Yo permanecía quieto, como alguien esperando que le pidieran irse. Mi jefe, el señor Calloway, era todo lo que yo no era. Seguro de sí mismo, elegante y poderoso. Apenas notaba mi presencia, a menos que algo saliera mal. Y eso estaba bien para mí. Permanecer invisible siempre había sido mi forma más segura de sobrevivir. Así sobreviví durante mi infancia. Así terminé la escuela. Así conseguí este trabajo. Pero ella sí me notó. Estaba de pie cerca del bar, envuelta en un vestido dorado que atrapaba la luz con cada pequeño movimiento, como si llevara su propio brillo silencioso. No era solo hermosa de esa manera de la que la gente susurra en voz baja. Había algo más suave en su expresión, algo observador. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, esperaba que apartara la mirada rápidamente, como hacía todo el mundo cuando accidentalmente cruzaban los ojos con alguien del servicio. Pero no lo hizo. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera algo en mí que ni siquiera yo entendía. Eso me incomodó. Eso despertó mi curiosidad. Y, sobre todo, me hizo sentir visto, de una manera que no había sentido en años. Fui yo quien rompió el contacto visual primero. La noche continuó como era de esperarse. Yo me mantenía en los bordes de la fiesta, listo para hacer recados, traer bebidas y resolver cualquier problema de último momento. Pero sentía su mirada más de una vez, como un hilo silencioso tirando de mi atención hacia ella. Intenté ignorarlo, hasta que ya no pude. Casi al final de la noche, el señor Calloway me llamó. Su tono era casual, casi indiferente, como si me estuviera asignando una tarea cualquiera. Me dijo que, a partir de la siguiente semana, ayudaría a su esposa con algunos de sus proyectos personales. No fue una sugerencia, ni siquiera una explicación. Simplemente, estaba decidido. La miré sin querer hacerlo. Ella ya me estaba mirando. Y esta vez, sonrió. El primer día trabajando con ella, se sintió como entrar en un mundo completamente distinto. Su casa era tranquila, cálida y sorprendentemente sencilla comparada con la imagen que yo había construido en mi mente. Había libros por todas partes, música suave sonando de fondo y una atmósfera que se sentía humana. Ella no me trataba como un asistente, y eso fue lo primero que me desconcertó. Me hablaba como si yo importara. Me preguntaba mi opinión. Escuchaba de verdad mis respuestas. Al principio pensé que era algún tipo de prueba, una cortesía temporal que eventualmente desaparecería. Pero no desapareció. Los días se convirtieron en semanas y algo extraño comenzó a suceder. Dejé de sentirme invisible. Ella me involucró en trabajos de caridad, organización de eventos y programas de ayuda social. No era un trabajo glamuroso, pero tenía significado. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba ayudando a cambiar algo. Aún así, nunca bajé la guardia.
porque personas como ella no muestran interés en personas como yo sin ninguna razón. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su estudio, me hizo una pregunta que me tomó completamente desprevenido. No era sobre trabajo, no era sobre logística, era sobre mi vida. ¿De dónde venía? ¿Qué quería para mi futuro? No supe qué responder. Nadie me había preguntado eso antes. Le conté una versión segura de la verdad. Una historia recortada que dejaba fuera las noches en las que me dormía con hambre, los trabajos agotadores que acepté solo para sobrevivir y los sueños que dejé de perseguir porque parecían imposibles. Ella no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que se quedó conmigo mucho después de salir de esa casa. Dijo que, a veces, las personas no son invisibles porque no valgan nada, sino porque nadie se ha tomado el tiempo de mirarlas realmente. No supe qué responder, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero mientras más tiempo pasaba trabajando con ella, más complicadas se volvían las cosas. El señor Calloway empezó a notarlo, no de una manera dramática, al menos no al principio. Solo pequeños cambios en su tono de voz, la forma en que sus ojos permanecían demasiado tiempo sobre nosotros cuando nos veía hablando. Yo me aseguraba de mantener todo estrictamente profesional, porque no podía permitirme hacer otra cosa. Ese trabajo era todo para mí, era estabilidad, era supervivencia. Perderlo no era una opción, pero las emociones no siguen reglas, y las sospechas tampoco. Una noche, después de un día especialmente largo, el señor Calloway me llamó a su oficina. El aire se sentía más pesado de lo normal. Su voz era tranquila, pero había algo debajo de ella, algo afilado. Me preguntó cómo iban las cosas. Le dije la verdad, que los proyectos de su esposa estaban funcionando, que todo marchaba bien. Él asintió lentamente, y luego se recostó en su silla. Entonces hizo una pregunta que quedó suspendida en el aire como una prueba que yo no entendía. ¿Hay algo más que deba saber? Negué con la cabeza, porque no había nada que contar, al menos nada que hubiera cruzado una línea. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de algo incómodo. El problema no era algo que hubiera sucedido. El problema era algo que podía suceder, algo silencioso, algo frágil, algo creciendo lentamente bajo la superficie. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. La tensión no desapareció después de eso. Si acaso, se volvió más fuerte. Empecé a mantener más distancia. Me concentré únicamente en el trabajo y evité conversaciones innecesarias. Ella lo notó. Claro que lo hizo. Una tarde finalmente habló del tema. No con enojo, no con reclamos, sino con una comprensión silenciosa que hacía imposible esconderse detrás de excusas. Me dijo que no necesitaba alejarme, que cualquier cosa que me estuviera asustando, no tenía que enfrentarla solo, y por un momento, casi le creí. Pero la vida me había enseñado que la esperanza también podía ser peligrosa, así que seguí manteniendo distancia. Todo explotó unas semanas después, durante uno de los eventos benéficos más grandes que habíamos organizado. Se suponía que todo debía salir perfecto, y al principio así fue, hasta que dejó de serlo. Uno de los patrocinadores principales canceló en el último momento. El pánico se extendió rápidamente. Todo el evento estaba a punto de derrumbarse. La gente comenzó a correr de un lado a otro buscando soluciones, señalando culpables, intentando descargar la culpa sobre alguien. El señor Calloway estaba furioso, y de alguna manera, toda la responsabilidad cayó sobre mí. No era justo, ni siquiera tenía sentido, pero en momentos así, la justicia no importa. Lo único que importa es quién es el más fácil de culpar. Me quedé allí escuchando acusaciones imposibles de defender, sintiendo cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba frente a mí. Hasta que ella intervino. No levantó la voz. No discutió. Simplemente presentó los hechos. Con calma. Con claridad. Con una seguridad imposible de romper. Y así, de repente, todo cambió. La culpa se movió hacia donde realmente pertenecía. La verdad salió a la luz. La situación se estabilizó. Pero más importante aún,
Algo dentro de mí cambió para siempre, porque por primera vez en mi vida, alguien me defendió cuando más importaba. No porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque decidió hacerlo. Esa noche, después de que todo terminó, me encontré afuera intentando procesar todo lo que había ocurrido. Las luces de la ciudad se mezclaban frente a mis ojos, y por un instante, me sentí abrumado al pensar cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Ella salió unos minutos después. No hablamos del evento. No hablamos de la tensión. En cambio, dijo algo simple. Dijo que creía en mí. Y por primera vez en mi vida, yo también lo creí. Si esta historia está tocando tu corazón, aunque sea un poco, tómate un momento para dar like, comentar y compartir. Historias como esta nos recuerdan que a veces solo hace falta una persona que vea en nosotros todo lo que podríamos llegar a ser. Pero antes del final, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien cambió tu vida simplemente creyendo en ti? Comenta, yo creo, si sabes lo poderoso que puede ser eso. En las semanas siguientes, las cosas encontraron una nueva normalidad. La tensión con el señor Calloway disminuyó, aunque nunca desapareció por completo. Mi papel dentro del trabajo se volvió más importante, más respetado, y poco a poco, comencé a permitirme esperar algo más que solo sobrevivir. No algo imposible, solo algo mejor. Trabajé más duro que nunca, pero ya no por miedo. Ahora lo hacía con propósito, y con cada pequeño logro, sentía que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, pero de la mejor manera posible. Alguien más fuerte. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todo cambió en el momento en que ella me miró al otro lado de aquella habitación. No por quién era ella, sino por lo que vio en mí. Potencial, valor. Un futuro que yo jamás me había atrevido a imaginar. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Un momento.